Hoy en día son estas cinco. Por una parte tenemos la jerarquización extrema de la empresa. La norma es la adopción de una estructura piramidal o jerárquica, donde una o varias cabezas de directivos se sitúan en lo alto de la pirámide, y a partir de esa cabeza se generan diferentes y sucesivos niveles o estratos. Las estructuras piramidales son útiles en épocas de alta estabilidad del entorno, como hemos comentado en el entorno anterior. Por lo tanto, hoy en día estas estructuras son ineficaces. Las estructuras piramidales tienen un propósito principal, y es ejercer el control. Para ello centran en los niveles altos todo el flujo de información que se genera en la empresa, y se organizan para que estos niveles puedan controlar, hasta en el más mínimo detalle, todas las actividades que se realizan en ella. De esta forma, estas estructuras ahogan y obstruyen todos los intentos de improvisación, de creatividad e iniciativa individual, cualidades que son muy necesarias en el entorno cambiante de hoy en día. Los otros dos tipos de enfermedades son tanto la fragmentación horizontal como la vertical, donde a causa de la empresa jerárquica, la gran cantidad de niveles jerárquicos que existen entre la cúpula directiva y los niveles operativos que realizan las tareas de día a día mantienen operando la empresa. De esta forma se obstruyen los canales de comunicación vertical. En consecuencia, los niveles de dirección pierden contacto con la realidad funcional de la empresa y con el entorno. Las líneas de comunicación internas están formadas por tantas etapas, tantos intermediarios, que la información llega a su destino mutilada o distorsionada. Y también ocurre cuando un directivo centraliza todas las decisiones y desea dominar todos los flujos de comunicación que se generan dentro de la organización. Una empresa que se fragmenta tanto horizontalmente como verticalmente se convierte, más que en una verdadera organización, en un conjunto de islas que no solo están intercomunicadas entre sí, sino que en la mayoría de los casos se dedican a elevar barreras a su alrededor para impedir la intromisión de otras áreas, con lo que la intercomunicación se hace cada vez más difícil. Otra enfermedad que tenemos en este tipo de empresa convencional es la centralización extrema. Las empresas piramidales tienden a concentrar excesivo poder de decisión en los altos niveles de mando, como todos conocemos. Es decir, se produce tal centralización de la información y las decisiones en la cúspide de la organización que las distintas áreas operativas que la integran no disponen de los medios formales para establecer una verdadera comunicación e interacción entre ellas. De esta forma, solo existe comunicación vertical y desaparece la comunicación horizontal, que es imprescindible para la intercomunicación que debe existir entre las unidades operativas del nivel jerárquico, pero de distintas áreas, para poder unificar a nivel global los objetivos, estrategias y tácticas. Y finalmente, otra enfermedad de este tipo de empresas es el desperdicio de conocimientos internos. La fragmentación vertical, debido a la incomunicación que se produce entre los niveles altos y bajos de la empresa, genera en los primeros una verdadera incapacidad cultural y estructural para explotar el conocimiento acumulado que existen en los niveles jerárquicos operativos. En la actualidad, las empresas modernas disponen de mecanismos para aprovechar la competencia, la experiencia y las habilidades que desarrollan los colaboradores, que deben hacer frente a los problemas diarios en la producción, las ventas o el servicio. Estas 5 enfermedades lo que producen son una serie de problemas en la empresa convencional de tipo funcional piramidal. Y estos problemas de funcionamiento son los siguientes. Por una parte tenemos el establecimiento de objetivos.
Las organizaciones por funciones establecen objetivos por funciones, más que orientadas a la empresa. Es decir, que los grupos de personas, las diversas funciones, tienen sus propios objetivos alternativos y su propia razón de ser. Puede ser que existan estrategias de objetivos generales de la empresa, pero en la práctica adquieren una importancia de segundo orden. Por otra parte, tenemos el otro problema, que es paso de procesamiento de los superiores a los juniors. Un proceso empresarial suele pasar con frecuencia de un nivel jerárquico a otro al moverse de una función a otra. Es habitual que un junior o una persona de nivel jerárquico inferior necesite alguna aportación de un directivo superior, una firma o alguna otra cosa. En la mayoría de los casos, el directivo superior no toma en serio el trabajo. Puede retrasar el trabajo dando preferencia a otro trabajo, aunque el cliente lo necesite urgentemente. Otro problema que tenemos es las definiciones de los puestos de trabajo. El personal, ceñido por las limitaciones de su función concreta, está demasiado especializado. El lenguaje que se utiliza en una función puede resultar poco familiar u oscuro para los trabajadores de otra. Es habitual que sus conceptos choquen con las exigencias pragmáticas de los clientes. Por ello son incapaces de reaccionar ante las necesidades de los clientes, cada vez más diversificadas. En vez de maximizar las posibilidades de las personas, las organizaciones por funciones las niegan. Otro problema que aparece es la responsabilidad. En las organizaciones por funciones, el servicio de los clientes no suele ser responsabilidad de una persona determinada. Todos los problemas o consultas que plantean los clientes y que abarcan a más de un departamento pasan de mano en mano. Alternativamente, pues se identifican los problemas en términos meramente funcionales. Tenemos un problema de ventas o tenemos un problema contable, a ser identificados aislándolos por funciones. Se resuelven de esta misma forma. Quinto problema es la comunicación. La organización por funciones suele caracterizarse por cadenas de comunicación bizantinas. Los papeles van y vienen entre los departamentos. Los retrasos se hacen inevitables, mientras las bandejas de documentos pendientes se llenan más y los clientes están cada vez más molestos. Todo el proceso es lento e inflexible. Otro problema que tenemos es que las etapas del proceso no tienen un propietario o un responsable. En las organizaciones por funciones suele existir etapas de proceso de las que no se ha responsabilizado a nadie, que caen entre las funciones. Dado que los procesos tienden a ir y venir de una función a otra, se quedan sin gestionar. Lo más paradójico, atención, es que la organización por funciones parece ofrecer una asignación clara de las responsabilidades. Esto es una gran paradoja. En la práctica suelen pasar por alto las áreas grises entre las diferentes funciones, donde nadie asume las responsabilidades. Otro problema que tenemos es la autoperpetuación. Cuando se añaden nuevas funciones y divisiones, la estructura básica por funciones, las viejas nunca se sustituyen. La empresa puede tener divisiones por funciones, además de divisiones por productos. Y muy posiblemente también separaciones geográficas, por naciones, estratégicas y por mercados entre sus diversas actividades. Otro problema que aparece es los presupuestos. Para reforzar más la orientación funcional o vertical, hallamos que la organización convencional se refleja en el sistema presupuestario. Sí, típicamente cada función será impulsada por un presupuesto que busca controlar los recursos consumidos por estas funciones. Es casi como si la compañía estuviese trabajando sobre la suposición de que la finalidad principal de cualquier empresa es el controlar el consumo de recursos. De hecho, las compañías punteras se han dado cuenta desde hace tiempo que la única finalidad de las empresas es crear salidas que produzcan beneficios y que esas salidas, no las entradas, atención que esto es muy importante, deberían formar la base tanto de la forma en que organizamos
como la forma en que planeamos y controlamos. Voy a repetirlo. La única finalidad de las empresas es crear salidas que produzcan beneficios, y que esas salidas, no las entradas, deberían formar la base tanto de la forma en que organizamos como la forma en que planeamos y controlamos. Otro problema que nos aparece es que las existencias se acumulan en los límites funcionales. Si las funciones individuales son alentadas para optimizar sus propios costes, entonces será a menudo a expensas de un crecimiento de sustancia de las existencias por todo el sistema como un conjunto. Por ejemplo, lo que ocurre en la producción, que busca minimizar los costes de producción por unidad, manteniendo grandes tandas de producción con amplias cantidades en cada partida. Es la creación de más existencias de las requeridas normalmente para las necesidades inmediatas. O, por ejemplo, del mismo modo, si la dirección de compra busca reducir los costes de materiales a través de compras en cantidad. De nuevo, las existencias de materias primas antes de producción serán a menudo excesivas. Similares amortiguadores de existencias aparecerán en los límites de las organizaciones a lo largo de toda la cadena de producción y, de hecho, los límites entre organizaciones. Estas existencias incrementadas no solo son una carga financiera y una tensión más sobre el capital circulante, sino que también oscurecen nuestra visibilidad de la demanda final. Otro problema que tenemos son los costes del conducto, que son poco transparentes. El problema de la transparencia del coste significa que los costes relacionados con los flujos de material a través de las áreas funcionales no son fáciles de medir. De ahí que los costes reales para servir una combinación de productos diferentes raras veces sean revelados. De nuevo, el problema es que normalmente la organización convencional solo identifica costes sobre una base funcional, incluso entonces a un nivel más bien alto de agregación. De ahí que podemos saber nuestros costes de transporte en total, pero no necesariamente cómo varían por categoría de cliente o por características de la entrega. Otro problema que nos aparece es que los límites funcionales impiden la gestión del proceso. El proceso de satisfacer la demanda al cliente empieza con la entrada de los aprovisionamientos y prosigue a través de las operaciones de fabricación o montaje y hacia adelante mediante la distribución hasta el cliente. Lógicamente, la forma ideal de gestionar este proceso es como una entidad, no fragmentándolo en secciones herméticas. Sin embargo, eso es lo que ocurre más o menos en los negocios convencionales. No solo es ineficaz, sino que en realidad conduce a una pérdida de efectividad en términos competitivos. Y finalmente tenemos el problema de que se presentan muchos rostros al cliente. Quizás la crítica más concluyente a la organización tradicional es que no presenta un único rostro al cliente. El cliente, en vez de hacer negocios con solo una organización, trata a todos los efectos con muchas de ellas. Esta crítica va más allá de los obvios problemas que surgen cuando un cliente que busca, digamos, información sobre un pedido, es pasado de una sección de la compañía a otra. Aunque esto es un suceso bastante común y que a más de uno nos ha ocurrido. El auténtico problema es que ninguna persona o departamento tiene el poder de ocuparse de la consulta del cliente, investigar el estado del pedido, en otras palabras, de servir al cliente. Pues estos son los problemas y las enfermedades de la empresa convencional.